Si hay algo seguro en la historia de la Fórmula 1, es que las carreras bajo la lluvia son las que verdaderamente ponen a prueba el talento de los pilotos. No importa en qué circuito estés, cuando la pista se empapa y la visibilidad se reduce, es ahí donde las leyendas nacen y se demuestran. Estambul, 15 de noviembre de 2020. El Gran Premio de Turquía marcó uno de los capítulos más memorables de la historia de la Fórmula 1. Con un asfalto recién colocado y una lluvia constante, el circuito de Estambul Park se convirtió en un verdadero campo de batalla. Lewis Hamilton, con la posibilidad de igualar los 7 títulos mundiales de Michael Schumacher, se enfrentó a una carrera que definiría su legado. El circuito de Estambul, con sus curvas técnicas y un asfalto que ofrecía poca adherencia, ya era un desafío en condiciones secas, pero la lluvia lo transformó en una pesadilla para los pilotos. Las sesiones de clasificación reflejaron la dificultad, con varios errores y salidas de pista. Hamilton, quien había tenido dificultades durante las prácticas, se clasificó en la 6ª posición, dejando claro que la carrera sería una prueba de paciencia, estrategia y nervios de acero. Desde el inicio, Hamilton enfrentó dificultades, cayendo hasta el 8º lugar en las primeras vueltas, aunque luego remontó hasta el 5º lugar. Mientras otros pilotos, como Lance Stroll y Max Verstappen, parecían tomar ventaja, Hamilton mantuvo la calma. Sabía que la clave para ganar no sería la velocidad, sino la gestión de los neumáticos en esas condiciones extremas. Mientras muchos optaban por cambiar de neumáticos constantemente, Hamilton decidió arriesgarse y permanecer en pista con los mismos compuestos, a pesar del desgaste. A medida que la carrera avanzaba, la decisión de Hamilton de conservar sus neumáticos intermedios empezó a dar frutos. Los líderes comenzaron a sufrir, perdiendo ritmo a medida que sus neumáticos se deterioraban. Hamilton, por otro lado, fue ganando posiciones lentamente pero con seguridad, hasta encontrarse en la primera posición. En las últimas vueltas, su ventaja se hizo insuperable. Cruzó la línea de meta en primer lugar, asegurando no solo la victoria en la carrera, sino también su 7º campeonato mundial. Esta victoria no fue solo un triunfo más en la carrera de Hamilton. Fue la consagración de un piloto que supo adaptarse a condiciones extremas, tomar decisiones clave bajo presión y alcanzar la gloria. Estambul 2020 quedará para siempre en la memoria de los fanáticos como la carrera en la que Lewis Hamilton no solo igualó a Michael Schumacher, sino que demostró por qué es considerado uno de los más grandes de la historia. What a way to win your 7th world title. Mate, you have got to be proud of that. What an awesome drive. Thank you so much, guys. Woo! Woo! That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much, everyone, for your support. Monza, 14 de septiembre de 2008. El Gran Premio de Italia se preparaba para una carrera que quedaría grabada en los libros de historia. Sebastian Vettel, un joven piloto alemán de 21 años, al volante de un modesto Toro Rosso, estaba a punto de lograr lo imposible en el templo de la velocidad. Monza es uno de los circuitos más icónicos y rápidos de la Fórmula 1, conocido por sus largas rectas y chicanes veloces. Ese día, la lluvia torrencial convirtió el trazado en una pista traicionera, donde la visibilidad y la tracción eran prácticamente inexistentes. Para muchos pilotos, las condiciones eran un auténtico infierno, pero para Vettel, representaron una oportunidad única. A pesar de la desventaja tecnológica de su coche, logró la pole position el sábado, sorprendiendo a todos y dejando claro que había que tomarlo en serio. Cuando se apagaron las luces, Vettel defendió su posición con una madurez inusitada para su edad. Mientras los pilotos más experimentados luchaban por mantenerse en la pista, él se mantuvo firme, navegando por las curvas encharcadas de Monza con una precisión impecable. La presión de tener a campeones mundiales detrás no lo afectó. En lugar de cometer errores, Vettel mantuvo un ritmo constante, demostrando un control total sobre su coche y sobre la carrera. A medida que avanzaban las vueltas, la ventaja de Vettel aumentaba. Ningún otro piloto podía igualar su ritmo bajo la lluvia. Su rendimiento fue tan sólido que la victoria comenzó a parecer inevitable, incluso para aquellos que lo habían subestimado. Cruzó la línea de meta en primer lugar, logrando no solo su primera victoria en Fórmula 1. La de Vettel en Monza 2008 fue más que un simple triunfo, fue el nacimiento de una estrella. En condiciones que habrían derrotado a pilotos con más experiencia, Vettel mostró una mezcla perfecta de talento, valentía y estrategia. Aquel día, un joven alemán en un coche poco competitivo dejó su huella en la historia de la Fórmula 1, demostrando que, en este deporte, lo imposible es posible.
Monza 2008 no solo marcó el inicio de la carrera de uno de los grandes de la Fórmula 1, sino también uno de los momentos más mágicos y sorprendentes que el deporte haya visto. Interlagos, 13 de noviembre de 2016. El Gran Premio de Brasil se disputaba bajo una intensa lluvia, un escenario que pondría a prueba a los mejores pilotos del mundo. Entre ellos, un joven Max Verstappen, con apenas 19 años, estaba a punto de realizar una de las actuaciones más impresionantes que la Fórmula 1 haya presenciado. Lo que sucedió ese día en Interlagos no solo fue un despliegue de talento puro, sino el momento en que el mundo supo que había nacido un futuro campeón. El circuito de Interlagos, conocido por sus curvas desafiantes y su clima impredecible, fue el escenario perfecto para una carrera caótica. La lluvia torrencial hacía casi imposible ver más allá de unos metros, y el agua estancada en la pista provocaba aquaplaning constante. Las condiciones eran tan extremas que incluso pilotos experimentados como Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel sufrieron salidas de pista. En medio de este caos, Max Verstappen, conduciendo para Red Bull, estaba a punto de ofrecer una clase magistral de pilotaje. Después de un buen inicio, Verstappen mostró su habilidad bajo la lluvia con una serie de adelantamientos audaces, incluyendo un impresionante movimiento sobre Nico Rosberg en la famosa curva del S2 Senna. Pero la verdadera prueba llegó cuando la lluvia se intensificó aún más. Verstappen, que había ascendido hasta la segunda posición, tomó la decisión junto con su equipo de cambiar a neumáticos, una jugada arriesgada que resultó en un trompo y la caída hasta el puesto 16. Con solo 15 vueltas restantes y en una pista coche, exhibiendo una destreza casi sobrehumana para mantener el control en condiciones tan adversas. Su capacidad para encontrar tracción donde otros no podían fue asombrosa. 2016 fue considerada por muchos como una de las mejores demostraciones de pilotaje bajo la lluvia en la historia de la Fórmula 1. Su habilidad para mantener la calma, tomar decisiones audaces y ejecutar adelantamientos precisos en condiciones tan extremas marcó el comienzo de su reputación como el «Rey de la lluvia». Esta carrera no solo consolidó a Max Verstappen como uno de los talentos más emocionantes de la parrilla, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo. Silverstone, 6 de julio de 2008. El icónico circuito británico, hogar de la Fórmula 1, fue testigo de una de las actuaciones más brillantes en la historia del automovilismo. En condiciones de lluvia torrencial, Lewis Hamilton, el joven talento británico, se enfrentaba a una de las carreras más desafiantes de su carrera. Con el apoyo de su público y bajo una lluvia implacable, Hamilton demostró por qué estaba destinado a ser uno de los grandes. Llegando a esta carrera, Hamilton estaba en una apretada lucha por el campeonato con Felipe Massa y Kimi Raikkonen, ambos de Ferrari. La presión era enorme, no solo por el campeonato, sino también por correr frente a su público local. Y como si eso no fuera suficiente, el clima decidió añadir un desafío aún mayor. La lluvia convirtió la pista en un verdadero campo de batalla, donde la visibilidad era mínima y el agarre, casi inexistente. Desde el principio, las condiciones fueron traicioneras. Pilotos como Felipe Massa sufrieron múltiples salidas de pista, y muchos otros luchaban por mantener sus coches en la trayectoria correcta. Sin embargo, Hamilton, con una serenidad impresionante, tomó la delantera desde la cuarta posición en la parrilla. Su capacidad para controlar el coche bajo la lluvia, mientras otros luchaban por mantenerse en la pista, fue una muestra de su talento natural. A medida que la carrera avanzaba, Hamilton no solo se mantuvo al frente, sino que comenzó a distanciarse del resto del grupo a un ritmo asombroso. Mientras que otros pilotos sufrían con la degradación de los neumáticos y la falta de agarre, Hamilton parecía estar en una liga propia. Con cada vuelta, aumentaba su ventaja, manejando la presión y las condiciones con la destreza de un veterano. En un momento crítico, cuando la lluvia se intensificó, muchos pilotos cometieron errores, pero Hamilton siguió manteniendo un ritmo impresionante. No solo fue su primer triunfo en casa, sino que también lo catapultó al liderato del campeonato mundial. Su dominio en Silverstone 2008, bajo condiciones que desafiarían incluso a los más experimentados, es recordado como uno de los pilotajes más impresionantes de su carrera y un ejemplo perfecto de por qué Lewis Hamilton es considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Spa-Francorchamps en el año 1997. El circuito más desafiante de la Fórmula 1, conocido por su clima impredecible y su imponente trazado, fue el escenario de una de las demostraciones más imponentes de pilotaje bajo la lluvia. Michael Schumacher, el piloto alemán que ya estaba forjando su leyenda,
enfrentó una batalla épica contra sus rivales, dejando ver por qué iba a demostrar que sería una leyenda algún día. Llegando a Spa, Schumacher estaba inmerso en una intensa batalla por el campeonato con Jacques Villeneuve. El circuito belga, con su mezcla de largas rectas y curvas de alta velocidad, es siempre un desafío, pero cuando la lluvia comenzó a caer el día de la carrera, el desafío se multiplicó. Spa, con su microclima único, ofreció una vez más condiciones mixtas que hicieron de la estrategia y la habilidad del piloto los factores decisivos. La carrera comenzó con una pista mojada, pero con la amenaza constante de que las condiciones cambiaran en cualquier momento. Varios pilotos se encontraron luchando por mantener sus coches en la pista, con salidas en Eau Rouge y otros sectores traicioneros. Schumacher, sin embargo, parecía estar en perfecta sintonía con las condiciones. Desde la parrilla, tomó la decisión estratégica de comenzar con neumáticos para lluvia intermedia, una elección que resultaría clave. Schumacher no tardó en demostrar su dominio. Rápidamente se abrió camino hacia la punta, superando a sus rivales con una confianza inquebrantable. Su habilidad para juzgar el nivel de agarre en cada sector del circuito le permitió mantener un ritmo que ningún otro piloto pudo igualar. Mientras otros luchaban con la pista mojada, Schumacher se alejaba, mostrando un control magistral en cada vuelta. La lluvia, lejos de ser un obstáculo, parecía ser su aliada. Con cada vuelta que pasaba, Schumacher aumentaba su ventaja. Mientras otros cometían errores o sufrían con la elección de neumáticos, el piloto alemán mantuvo su enfoque y cruzó la línea de meta en primer lugar, con una ventaja de más de 26 segundos sobre el segundo clasificado. Esta victoria en Spa no solo reforzó su candidatura al título, sino que también cimentó su reputación como un maestro bajo la lluvia. Fue un triunfo que destacó no solo su talento, sino también su inteligencia estratégica y su habilidad para manejar la presión en las condiciones más difíciles. Estoril, Portugal, en el año 1985. Un joven piloto brasileño llamado Ayrton Senna estaba a punto de dejar su huella indeleble en la historia de la Fórmula 1. Con solo su segunda carrera con Lotus, Senna mostró al mundo una de las actuaciones más impresionantes jamás vistas bajo la lluvia, estableciendo el tono para una carrera legendaria que lo consagraría como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Las condiciones de la pista eran traicioneras desde el inicio. Con visibilidad casi nula y charcos que amenazaban con causar aquaplaning en cada curva, muchos pilotos luchaban simplemente por mantener sus coches en la pista. Desde el comienzo, Senna se mostró intratable. Largó desde la pole position, y en lugar de ser cauteloso, optó por un enfoque agresivo, aprovechando cada oportunidad para distanciarse del resto del grupo. Senna rápidamente comenzó a demostrar su maestría en condiciones de lluvia, un talento que lo definiría a lo largo de su carrera. Mientras otros pilotos luchaban por controlar sus coches, Senna parecía estar en otra liga. Su habilidad para encontrar agarre en una pista casi intransitable le permitió construir una ventaja considerable en las primeras vueltas. Con una precisión quirúrgica, llevó su Lotus al límite en cada curva, alejándose cada vez más de sus rivales. A medida que la carrera avanzaba, las condiciones empeoraron, pero Senna no perdió ni un ápice de su concentración. Controló el ritmo de principio a fin, liderando cada vuelta, y cruzó la línea de meta con una ventaja de más de un minuto sobre el segundo clasificado. Fue una victoria dominante, la primera de su carrera, y la que marcó el inicio de la leyenda de Ayrton Senna. Su triunfo en Estoril bajo la lluvia no solo fue una muestra de su habilidad natural, sino también una declaración de intenciones. Senna había llegado a la Fórmula 1 para convertirse en uno de los grandes. Donington Park en el año 1993. Ayrton Senna, ya considerado uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1, se enfrentaba a un reto que parecía imposible. Bajo una lluvia persistente y en un circuito resbaladizo, Senna ofreció una demostración de destreza y valentía que culminó en una de las mejores vueltas de la historia del automovilismo. Este es el relato de cómo Senna convirtió la lluvia en su aliada y dejó a todos sin palabras. En 1993, la Fórmula 1 estaba dominada por los potentes Williams-Renault de Alain Prost y Damon Hill. Ayrton Senna, al mando de un McLaren menos competitivo, estaba decidido a demostrar que su habilidad al volante podía superar cualquier desventaja técnica. La segunda carrera del campeonato, el Gran Premio de Europa en Donington Park, ofrecía condiciones desafiantes con una pista empapada por la lluvia y la amenaza constante de aquaplaning. Las condiciones en Donington eran extremadamente complicadas.
La lluvia constante hacía que la pista se volviera una trampa peligrosa para los pilotos, con charcos que hacían casi imposible mantener el control. Senna arrancaba en la cuarta posición, pero lo que sucedió en la primera vuelta quedaría grabado en la historia de la Fórmula 1. Desde el momento en que se apagaron las luces, Senna desató su genio en la pista. Senna se alejaba, manejando las cambiantes condiciones climáticas con una precisión impecable. Durante la carrera, la pista cambió varias veces de mojada a seca, pero Senna, con decisiones estratégicas impecables, mantuvo su ventaja. Senna cruzó su estatus como un maestro de la lluvia, sino que también demostró que la habilidad y el corazón de un piloto pueden superar cualquier desafío técnico. La carrera de Donington 1993 sigue siendo considerada una de las mejores actuaciones individuales en la historia de la Fórmula 1, y la primera vuelta, una obra maestra que aún hoy es recordada como la mejor vuelta en la historia de la F1. Mónaco en el año 1984. El Principado, conocido por su glamour y su desafiante circuito callejero, fue testigo de la carrera que marcó el nacimiento de una leyenda en la Fórmula 1, Ayrton Senna. Bajo una lluvia torrencial, un joven piloto brasileño, en su primera temporada en la categoría, asombró al mundo con una actuación que dejó claro que el automovilismo tenía un nuevo prodigio. El Gran Premio de Mónaco de 1984 fue la sexta carrera de la temporada. Ayrton Senna, un novato en la Fórmula 1 con apenas 5 carreras a sus espaldas, conducía para el equipo Toleman, una escudería modesta que no estaba ni cerca de pelear por las victorias. En un campeonato dominado por Alain Prost y Niki Lauda, Senna tenía poco que perder y todo por demostrar. Las condiciones en Mónaco eran infernales. Una lluvia torrencial convirtió las estrechas calles del circuito en una pista de patinaje, con charcos profundos y visibilidad casi nula. Muchos pilotos luchaban por mantenerse en la pista, y los errores eran constantes. Sin embargo, estas condiciones extremas parecían hechas a la medida para un joven piloto decidido a mostrar su talento al mundo. Partiendo desde la posición 13 en la parrilla, Senna comenzó una remontada épica. A medida que avanzaba la carrera, 1 a 1, los pilotos que le precedían fueron cayendo ante su impresionante habilidad para manejar en mojado. Senna se movió con una agresividad controlada, tomando riesgos calculados que otros simplemente no se atrevían a asumir. En cada vuelta, cerraba la brecha con los líderes de la carrera. A medida que la carrera avanzaba, Senna se encontraba en segunda posición, detrás de Alain Prost, quien lideraba con su McLaren. Sin embargo, la lluvia seguía arreciando, y Senna estaba alcanzando rápidamente a Prost, quien luchaba por mantener el control de su coche. Senna, en cambio, parecía imparable, recortando la distancia con una maestría que dejó boquiabiertos a los espectadores. Cuando parecía que Senna alcanzaría a Prost, la dirección de carrera decidió ondear la bandera roja, suspendiendo la competencia debido a las peligrosas condiciones climáticas. Aunque Prost fue declarado ganador, Senna cruzó la línea de meta celebrando, convencido de que podría haber ganado si la carrera hubiera continuado. A pesar de la controversia, la actuación de Senna en Mónaco 1984 quedó grabada en la historia, marcando el inicio de su ascenso como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Y nos recuerda por qué amamos este deporte: la emoción, la tensión y la pura habilidad al volante que separa a los buenos pilotos de los verdaderos campeones. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más contenido fascinante sobre la Fórmula 1. Pero antes de irte, checa lo que te dejamos en pantalla. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.